para poder convertir estos flujos a concentraciones debemos de utilizar la fórmula que habíamos visto anteriormente, donde decimos que el flujo va a ser igual a la concentración, el flujo de I va a ser a la concentración de I por el flujo volumétrico. Aquí es donde decimos que tenemos un flujo volumétrico de entrada, y flujo volumétrico de salida. Flujo volumétrico de entrada y flujo volumétrico de salida. Entonces, si este no cambia, porque estamos trabajando en condiciones de fase líquida, entonces tenemos fase líquida, entonces el flujo volumétrico inicial es igual al flujo volumétrico final, entonces no va a haber cambio. Entonces podemos decir que el flujo se mantiene constante, o esta variable va a ser constante. Y las variables que cambiarían serían la concentración y el flujo. Entonces aquí lo único que debemos de hacer es que despejamos concentración de cualquier compuesto va a ser igual a Fi, o sea el flujo sobre el flujo volumétrico. Aquí por ejemplo, si lo aplicamos para el compuesto A, digamos el flujo de A sobre del flujo volumétrico va a ser igual al flujo de A0 sobre del flujo volumétrico, cualquiera, ya puede ser el inicial o el final, multiplicado por 1 menos X. Y ya sabemos que el flujo volumétrico sobre flujo molar va a ser concentración. ¿Por qué? Porque aquí tenemos unidades de mol por segundo. Y el flujo volumétrico serían, digamos, decímetros cúbicos por segundo. Entonces, segundos y segundos se van. Y nos quedarían mol sobre decímetro cúbico o mol sobre litro, que serían unidades de concentración. Entonces, esto al final sería concentración de A final va a ser igual a la concentración de A inicial 1 menos X. Y esto se parece mucho a lo que obtuvimos con los reactores de tipo intermitente. Entonces, de hecho, sería la misma fórmula, ¿sí? Aquí también, nada más que aquí debemos de agregar el término de teta B. Entonces, FB0, FB va a ser igual a, bueno, vamos a dividirlo sobre el flujo volumétrico. Y aquí FA0 también lo dividimos entre el flujo volumétrico. ¿Sí? Y aquí lo multiplicamos por teta B menos B sobre dA por X. Entonces esto al final sería CB o concentración final va a ser igual a la concentración inicial teta B menos B sobre dA y X. Y sería la misma fórmula que utilizamos en reactores intermitentes. Incluso esta podría ser de la misma forma, serían CC va a ser igual a CA0 teta C más C sobre dA X. CD va a ser igual a CA0 teta D más D sobre dA X. Y por ejemplo CI va a ser igual a CA0 simplemente multiplicado por teta I. ¿Por qué? Porque no hay reacción, ¿sí? Y entonces ya lo tendríamos convertido en forma de concentración. Los flujos que teníamos los convertimos al final de cuentas a concentración. Entonces es muy parecido a la parte de reactores intermitentes. Vamos a analizar esto. Entonces aquí tenemos este diagrama en donde nos muestran la estequiometría para una reacción general y podemos tener fase líquida o fase gas.
Podemos tener un reactor de flujo o un reactor intermitente, ¿sí? Fase gas también intermitente o reactor de flujo. Entonces, si por ejemplo, si nosotros utilizamos fase líquida, ya sea en un reactor de flujo como lo estamos viendo ahorita, o como antes lo vimos en un reactor intermitente, veríamos que la fórmula de la estequiometría sería esta: CB es igual a CA0 teta B menos B sobre DAX, y análoga para los demás compuestos, y para la concentración de A sería CA es igual a CA0 1 menos X. Esto sería para la fase líquida, tanto reactor de flujo como reactor intermitente. Pero para la fase gas, si nosotros tenemos un reactor intermitente, y mantenemos el volumen constante que pasa en la mayoría de reactores intermitentes, los reactores tipo batch no cambian de volumen, entonces también podemos utilizar esta fórmula: B es igual a CA0 teta B menos B sobre DAX, ¿sí? Entonces, para reactor intermitente, fase líquida o fase gas, vamos a utilizar esta fórmula. Para reactor con flujo, solamente fase líquida, seguimos utilizando esta fórmula o esta misma tablita, ¿sí? Pero va a ser diferente si nosotros utilizamos reactor con flujo fase gas. ¿Por qué? Porque ahí debemos de considerar el incremento de moles la disminución de moles debido a la reacción química, y ya sería utilizar otro desarrollo para la estequiometría. Entonces, solamente tendríamos cuatro opciones. Cuatro opciones, que es fase líquida, flujo e intermitente, fase gas, intermitente y flujo. Pero para estas tres utilizamos la misma estequiometría. Y para esta fase gas con flujo, esta es donde vamos a deducir las nuevas ecuaciones estequiométricas.